con la presentación. Bien. ¿Sí están viendo la presentación, chicos? Se dejó de ver. Listo, ahora sí. Ahorita deben ya de estar viendo la presentación. ¿Sí la estamos viendo? Sí. Okay. Entonces, seguimos, chicos, con la misma unidad número 4. Estamos viendo algunos de los productos que se obtienen en o durante los procesos biotecnológicos. Ya vimos energía, ya vimos polímeros. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener aminoácidos a partir de procesos biotecnológicos. Ok. Como ya sabemos, chicos, los aminoácidos pues son compuestos orgánicos que tienen un amplio uso en muchas industrias, sobre todo en la industria alimentaria, pero también en la industria farmacéutica. Normalmente se utilizan como suplementos alimenticios, pero también se utilizan como precursores para adicionar o enriquecer el valor nutricional de un alimento. Sobre todo en alimentos donde se está buscando dietas enriquecidas con proteínas. Y en la actualidad, chicos, pues están utilizando muchísimos estos complementos, sobre todo para complementar la alimentación de personas que tienen regímenes de tipo vegetariano o vegano. Dado que pues la falta de consumir carne y sobre todo proteína de animales, pues hace que quizás tengan algunos problemas con esta parte de su nutrición. Entonces, pues en últimas fechas la industria alimentaria se ha encargado de enfocarse, bueno, más bien una parte se ha encargado de enfocar en producir aminoácidos, obviamente, que no sean de origen animal. Ahora, hay también algunas enfermedades, sobre todo las relacionadas con el funcionamiento intestinal, en las cuales tienen una mala absorción y por lo tanto, pues no, la persona que tiene esta enfermedad no aprovecha de manera correcta el contenido proteico de su dieta. Entonces, pues hay que adicionarle un poquito de aminoácidos. Los aminoácidos más utilizados a nivel industrial o más producidos a nivel industrial son los siguientes: el glutamato, la lisina, la metionina, la trionina y la alanina. Ahora, eso no quiere decir que estos sean los únicos que se producen, pero sí son los que se utilizan más a nivel industrial y por lo tanto son los comercialmente o desde el punto de vista comercial, pues los que más se van enfocando. Por ejemplo, en el caso del glutamato, chicos, se utiliza muchísimo como agente saborizante. Obviamente, también se utiliza para aumentar el valor nutritivo de algunos alimentos. Se utiliza como agente terapéutico y se utiliza también, sobre todo en últimas fechas, en la industria cosmética. Ahorita vamos a platicar de este último uso. En el caso de la lisina, chicos, se utiliza como suplemento alimentario para nutrición tanto humana como animal. La metionina se utiliza, tiene un uso terapéutico en hepatitis. Incluso es uno de los coadyuvantes más importantes para tratar el hígado. La trionina se utiliza en nutrición animal, sobre todo en los alimentos para cerdos y aves. En el caso
o más específicamente en el uso de estas granjas que manejan muchísimos animales. También se utiliza para nutrición parenteral o parental por vía intravenosa y se utiliza también como edulcorante, aunque este último no es uno de sus usos principales. Y la alanina se utiliza mucho por sus propiedades bacteriostáticas. Se utiliza mucho para mantener las cargas microbianas controladas, sobre todo en alimentos que... ¿Mande? Quería preguntarle a qué se refiere nutrición parental por vía intravenosa. Ok, la nutrición parental, chicos, es cuando las personas no pueden ser alimentadas a través de boca, esófago y estómago. ¿Por qué? Pues porque quizás algunos de sus órganos están lastimados, no tienen buena absorción o simple y sencillamente su sistema gástrico no funciona bien. Entonces necesita nutrirse. Lo que se hace es crear soluciones ricas en nutrientes, pero que se van a administrar como si fueran sueros o inyecciones, es decir, se administran a través de sistema venoso. Y se llama parental porque no va a sistema gástrico, ¿sí? Sino va fuera de todo lo que es el sistema visceral gástrico. Y normalmente se hace por vía intravenosa. Entonces, obviamente, en esta nutrición parental, chicos, no se alimentan propiamente, pues ahora sí que los componentes de los que nos alimentamos todos, sino que aquí se hacen soluciones de los nutrientes básicos, por ejemplo, muchos nutrientes minerales, directamente sales minerales, o glucosa, por ejemplo, como fuente de carbono, o soluciones de aminoácidos como fuentes o sea, en lugar de la proteína, que pues no se puede procesar porque no está el sistema gástrico, ni los ácidos grasos, ni la absorción, etcétera. Entonces lo que se hace es descomponer todos los bloques constitutivos del alimento y hacer soluciones con estos bloques constitutivos. ¿Para qué? Para que no se tenga que hacer todo el proceso de digestión, sino que ya los nutrientes están directos para viajar en vena y ser administrados en los sitios donde lo requiere el organismo. ¿Sí queda más o menos? Entonces, la nutrición parental es a través de inyección y no entra por todo el sistema gástrico. Sí, maestra, gracias. ¿No? ¿De qué? Ahora, hay un tipo de nutrición parenteral pues muy específica. Por ejemplo, hay personas que tienen serios problemas gástricos y pues las enfermedades hacen que no puedan absorber o no puedan producir suficiente jugos gástricos, entonces podríamos decir que su estómago no sirve. Entonces lo que se hace es también meter sondas, pero directamente al intestino. ¿Sí? Se mete a través de estructuras de tipo catéter al intestino y entonces ahí es donde se introduce el alimento y ahí sí ya se puede absorber por vía intestinal, pero igual no son alimentos comunes como los que todos consumimos, tienen que ser soluciones o tienen que ser pues sí, mezclas en donde los nutrientes ya están bastante procesados, ¿sí? Son bloques constitutivos. ¿Por qué? Pues porque no se hizo todo el proceso de digestión previa. Ok, quedamos salarina, perfecto. Ahora, ¿cómo se producen de manera industrial estos aminoácidos? Pues bueno, aquí es importante mencionar que la producción de aminoácidos a nivel mundial es un mercado al alza. Es decir, cada vez hay más requerimientos
de aminoácidos para todas las industrias y para, ahora sí que comercializar productos directamente de aminoácidos. Y obviamente pues ya va a ir aumentando con el tiempo. Por lo tanto, la producción industrial de aminoácidos pues es una industria biotecnológica bastante rentable y que ha tomado auge en los últimos años y pues los mercados lo proyectan a mayor necesidad en el futuro. Ahora, aquí en este cuadrito que tenemos a la derecha, chicos, podemos ver los aminoácidos y cuáles son los procesos de producción. Por ejemplo, el glutamato se elabora a partir de fermentación. La metionina tiene que hacerse por un proceso químico. ¿Por qué? Porque aún no se ha logrado encontrar o aislar una cepa microbiana que produzca justamente a la metionina, al menos no a nivel industrial que sea rentable. Entonces, pues se sigue usando una síntesis química. La lisina se obtiene igual por fermentación. La glicina todavía sigue por un proceso de síntesis química. La fenilalanina, también por fermentación. El ácido aspartico se utiliza por síntesis enzimática, o más bien se produce por síntesis enzimática. La treonina también por fermentación. La cisteína primero se hace una extracción y después una síntesis enzimática. La alanina por fermentación, igual que la glutamina y la arginina. Ahora, algunos otros aminoácidos se producen por bioconversión o directamente por producción de microorganismos. Y para darnos una idea del mercado, pues aquí más o menos les puse una tablita donde nos indican. Por ejemplo, el glutamato se producen al año 1.500.000 toneladas, que pues, la verdad sí es bastante buena la producción. La lisina sería el segundo aminoácido de mayor producción, ¿sí? Con 800.000 toneladas. La metionina con 400.000, la trionina con 30.000, el aspartato con 13.000 y la alanina con 400. Ahora, estas son las mayores producciones, pero también los otros aminoácidos se producen pero en cantidades más pequeñitas. Entonces, el glutamato en realidad sería el aminoácido de más rentabilidad. Aunque la lisina y la metionina pues tampoco se quedan muy atrás. Ok. ¿Cuáles son los métodos más comunes para producir aminoácidos? Pues la clásica síntesis química directa. Aquí usamos pues, reacciones químicas directas para producir aminoácidos tanto L como D. Y algo bien importante, chicos, si se producen aminoácidos D, tienen que convertirse a aminoácidos L. ¿Por qué? Porque estos son los únicos que pueden ser absorbidos o pueden ser realmente utilizados por el organismo. Entonces, hay que convertirlos. Y eso aumenta un poco el costo. La síntesis química es costosa, es compleja, se requieren muchos pasos y normalmente se utilizan equipos especializados y procesamientos adicionales. Una vez que se tiene el producto o que se tiene el aminoácido, todavía hay que hacer mucho proceso de separación y purificación. Ahora, sin embargo, pues todavía se utiliza para producir varios aminoácidos, como ya lo vimos, como por ejemplo, además de la metionina, la glicina. ¿Por qué? Pues porque pues es la única manera. No hemos encontrado una alternativa biotecnológica o no se ha encontrado una alternativa biotecnológica para producirlo que sea buena, bonita y barata.
Otro método de producción es la extracción. Estos, pues obviamente, se obtienen a partir de descomponer proteínas. Las proteínas se cortan en bloques constitutivos que son los aminoácidos y pues obtenemos nuestro producto. Aquí el detalle es que la conversión o la extracción de toda la proteína en aminoácido pues no es completa, entonces se limita un poquito la producción de aminoácidos. Pues, si yo quiero producir grandes cantidades de aminoácidos, pues la extracción es un método no tan eficiente. Y entonces a lo mejor desde el punto de vista económico no es tan rentable. Otro método de producción, chicos, es la bioconversión mediante el uso de enzimas. Okay. Para ello, chicos, vamos a utilizar justamente algunas enzimas aisladas de organismos y estas enzimas pues son las encargadas de cortar a las proteínas y de esta manera obtener los bloques constitutivos que son los aminoácidos. Las enzimas las podemos también utilizar en forma de células inmovilizadas, es decir, al organismo completo, pero lo que nos interesa pues, es su maquinaria enzimática. O también podemos utilizar procesos químicos, aunque pues, no es tan redituable. Y por último, tenemos la fermentación como método de producción. Aquí, pues obviamente, vamos a utilizar a microorganismos que van a producir a los aminoácidos como parte de sus rutas metabólicas secundarias. ¿Sí? Un ejemplo de ello son las bacterias probióticas. El detalle es que pues hay que encontrar el microorganismo adecuado. Y algo bien importante de este método de producción es que nos permite obtener grandes cantidades de aminoácidos a costos bajos y en instalaciones relativamente pequeñas, en bioreactores o fermentadores de tamaño no tan grande. Entonces, pues este método de producción es el que se utiliza cada vez más y sobre todo en la actualidad, pues es el más recurrente o el que más, al que más recurrimos o al que más se recurre. Pero también la bioconversión por enzimas. Estos dos son los mejores. La síntesis química fue la primera forma de obtener aminoácidos a nivel industrial, aunque ya no es tan utilizada porque vimos que es muy costosa. Entonces ahorita ya más bien estas dos son las más utilizadas. ¿Cuáles son las características de estos métodos de producción? Una característica muy particular es que casi todas las bacterias que se utilizan para producir aminoácidos son gram positivas. Eso no quiere decir que las gram negativas no lo hagan, simplemente es la que más, casi todas las bacterias son gram positivas. Ahora, aminoácidos como lisina, trionina, aspartato o isoleucina, que son de la familia del aspartato, se obtienen por bioconversión desde este aminoácido. Y pues obviamente nos sirve como precursor para producir al resto. Entonces esa también es una gran ventaja de los métodos de producción, que yo voy a producir mucho de uno de ellos, pero después hago una bioconversión para obtener aminoácidos de la misma familia. Por ejemplo, en el caso del triptófano, se utiliza la triptofanasa, que justamente es una enzima que nos ayuda a degradar al triptófano para obtener este aminoácido.
Y aquí les puse una listita de los microorganismos o las cepas que se utilizan más para obtener los diferentes los diferentes aminoácidos a partir de estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, el glutamato se utiliza la bacteria Corynebacterium glutamicum, de ahí su nombre. ¿Sí? La misma se utiliza para la lisina, la metionina ya dijimos que se sigue obteniendo por síntesis química. Para la trionina utilizamos Escherichia coli o a Brevibacterium. Aspartato la obtenemos por bioconversión. Isoleucina usamos también a Corynebacteria, Brevibacteria y Escherichia coli. Para la alanina es una bioconversión, pero también podemos utilizar Escherichia. La serina igual usamos también a Corynebacterium, y también para la fenilalanina, además de una síntesis química. Y en el caso del triptofano, pues podemos utilizar la Escherichia coli, pero hacer una bioconversión, o podemos utilizar a Brevibacterium. La mayoría de estas bacterias, bueno, también se utilizan muchos streptomicetos y levaduras y otros hongos para obtener también algunos de estos aminoácidos. Y bueno, en el caso de las bacterias, chicos, pues como les mencionaba, casi todas son gram positiva, no son esporulantes y casi todas se utilizan en sistemas de inmovilizados. Crecen muy rápido y eso sí, el detalle es que casi todo este tipo de bacterias requieren biotina. ¿Qué es lo que se necesita para la producción de estos aminoácidos? Pues obviamente necesitamos una fuente de carbono. Normalmente es la glucosa, podemos utilizar fructosa, melasas o hidrolizados de almidón, que son los de uso más común. ¿Sí? La glucosa o los hidrolizados de almidón. ¿Por qué? Pues porque si se acuerdan, el almidón es muy barato y muy fácil de conseguir en la naturaleza. Necesitamos también una fuente de nitrógeno. Normalmente se utiliza urea, pero también podemos utilizar amoníaco en estado gaseoso o amoníaco en soluciones acuosas, sales amoniacadas o amoniacales, y también se puede utilizar el líquido de macerado de maíz, que es muy rico en justamente compuestos o sales amoniacales. También se necesita una fuente de crecimiento, que es la biotina, un suministro de oxígeno que debe ser balanceado, y se puede utilizar como sustratos la tapioca o las melazas de caña de azúcar. Vamos a hablar de los métodos para obtener justamente estos aminoácidos. La obtención de aminoácidos, como les mencioné, chicos, pues es un área industrial que tiene mucho apogeo últimamente. ¿Por qué? Porque muchísima industria necesita justamente los aminoácidos. Y, por ejemplo, a nivel nacional, la industria alimentaria, la farmacéutica, la industria agrícola, el área de salud y el área de síntesis orgánica fina, es decir, de compuestos ya muy específicos, orgánicos obviamente, requieren estos aminoácidos. Entonces, pues realmente es una muy buena opción. La producción a nivel mundial, pues anda más o menos por las 500,000 toneladas. Ok. ¿Cuáles son las formas o los métodos para obtener aminoácidos? Normalmente a nivel industrial se utilizan 4 métodos. La extracción de hidrolizados de proteína, la síntesis química, la producción microbiológica y la síntesis enzimática. Vamos a comenzar a platicar de lo que es la extracción de hidrolizados de proteínas. Aquí lo que se hace, chicos, es
utilizar enzimas proteolíticas para que a partir de la proteína logremos primero producir péptidos y ya después estos péptidos los cortamos hasta aminoácidos. La eficiencia de esta técnica de producción va a depender principalmente de la fuente proteica. Entre mejor calidad tenga la proteína, pues obviamente mucho mejor va a ser el producto o la cantidad y calidad de los aminoácidos obtenidos. Algo también importante que rige este tipo de proceso es el tipo de proteasa utilizado. Este también es muy importante, hay que usar la proteasa correcta. También necesitamos cuidar las condiciones de hidrólisis y el grado de hidrólisis que se alcanza en la reacción. Entonces yo tengo mi fuente proteica que puede ser vegetal, casi siempre se utilizan granos como son el arroz, el maíz, la avena o el sorgo. También puedo utilizar proteína animal o en últimas fechas, y algo bien interesante es que se usa ahora como materia prima cultivos de algas. Estas algas nos van a servir justamente para obtener la proteína. Y entonces esta parte pues es mucho más biotecnológica aún que las anteriores. Tengo mi fuente o mi materia prima, mi proteína. Hay que utilizar las proteasas correctas. Hay que cuidar, como les mencioné, las condiciones de hidrólisis, dependiendo cómo se debe de llevar a cabo, en qué pHs. Y también necesitamos cuidar lo que es ya la inactivación, es decir, una vez que la proteasa ya hizo su chamba, pues ahora tengo que inactivarla para que no siga rompiendo las estructuras peptídicas. Y ya después, pues lo único que hay que hacer es separar los aminoácidos que ya se cortaron a través de la hidrólisis de proteínas. Normalmente se utiliza un proceso de filtración y se hace en reactores específicos para hidrólisis. Y aquí les puse algunos de las proteasas que están disponibles obviamente de manera comercial y que tienen grado alimenticio. Aquí viene la materia prima de origen, si es animal o bacteriana. Aquí viene el nombre de la proteasa, bueno, su fuente, la temperatura a la cual funciona, su temperatura óptima, su intervalo óptimo de pH y también estamos hablando o tenemos aquí el sitio de acción catalítica. Entonces, por ejemplo, tenemos a la tripsina, que es de origen porcino o bovino. Su temperatura óptima pues es entre los 30 y 60 grados. Su intervalo de pH es entre 7 y 9. Y pues donde va a cortar justamente o el sitio de acción catalítica es dentro de la cadenita proteica, pues va a cortar las lisinas o las argininas. Y lo mismo pues para todo el resto de las proteasas. ¿Sí? Tenemos elastasas, quimotripsinas, tenemos papaína, lisina, pepsina, quimosina, carboxilpeptidasa tipo A, en el páncreas. Esta pues puede funcionar prácticamente a cualquier temperatura, pero sí tiene un rango más controladito de pH, que es entre 7 y 8. ¿Sí? Tenemos la neutrasa. Esta neutrasa, chicos, este es el nombre comercial de la proteasa. Esta la fabrica una empresa específica, un laboratorio que se dedica a hacer justamente proteasas. Y este es el nombre que le dio. Esta proteasa se obtiene directamente de un microorganismo que es Bacillus amyloliquenefaciene.
faciens, y trabaja a temperaturas altas, entre 40 y 55, y tiene pHs entre 6 y 7,5. Y normalmente nos sirve para cortar felanina, leucina y valina. En el caso de la termolicina, pues también se obtiene a partir de microorganismos. Trabaja a cualquier temperatura y tiene un rango de 7 a 9. Aquí tenemos algunas listas de proteasas muy utilizadas en la industria de obtención de aminoácidos. Ahí está. Okay. Una de las principales desventajas de este método de extracción es que está limitado y no está estandarizado para todas las materias primas. Entonces, pues dependiendo de la materia prima, es decir, del origen de la proteína, va a ser la metodología. Entonces sí tenemos que adaptar una metodología específica para cada una de las fuentes de proteína y sobre todo adaptar a la proteasa específica. De acuerdo a esta listita. Y bueno, y muchas otras que andan por ahí. Otra desventaja también importante, chicos, es que se ha hecho un empleo irracional de esta técnica. ¿Sí? ¿Por qué? Pues resulta que se ha utilizado de manera masiva para obtener aminoácidos. Aquí el problema es que muchas de estas enzimas se van junto con las enzimas o las proteasas que hacen el corte o la hidrólisis, se van junto con el producto. Y entonces, si se utilizan a nivel alimentario para alimentos de animales o incluso humanos, pues también se va el montón de enzimas y esto puede provocar que la calidad del alimento no sea la correcta. Y también puede provocar que estas enzimas que nosotros le adicionamos para que se cortara o para romper la proteína y obtener aminoácidos, pues interfieran con el proceso productivo y causen incluso problemas en el usuario. Por ejemplo, en el caso de los alimentos animales, hay muchos estudios en los que se ha encontrado que la presencia de estas proteasas adicionadas y que no se eliminaron de manera correcta en el alimento, les ha causado problemas gástricos y de mala absorción intestinal a los animales que consumen este tipo de alimentos. Entonces, pues no es una buena opción. Otra cosa importante, chicos, es que las múltiples etapas de tratamiento químico que se relacionan con la separación y la purificación de aminoácidos, pues es un costo extra para esta metodología de obtención de aminoácidos. Entonces, se produce, o sea, se toma la proteína, se corta, se producen los aminoácidos, pero ahora hay que separarlos. Y todas las operaciones de separación y purificación son muy caras e incrementan enormemente este tipo de metodología de obtención. Entonces, pues a veces no es una buena idea desde el punto de vista económico, porque el producto pues también se va a volver caro y pues a la hora de comercializarlo no es tan exitoso. Entonces, económicamente pues no es una buena idea porque es muy costoso. Para llevar a cabo la hidrólisis de estas proteínas, pues normalmente se utiliza un proceso que está constituido por 3 reacciones consecutivas. La primera, pues, es la formación del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? La enzima que vamos a utilizar
que se une a la proteína de nuestra materia prima. Después, obviamente, comienza la ruptura o la ruptura de los enlaces amídicos. Y pues esto va liberando el péptido. Y finalmente, este péptido se tiene que separar de la enzima una vez que se lleva a cabo el ataque nucleofílico. Y entonces pues, también se produce una molécula de agua. O en la reacción interviene una molécula de agua. Entonces estas tres etapas se tienen en el proceso de hidrólisis. Algo importante mencionar aquí, chicos, es que eso quiere decir que al final de la hidrólisis yo voy a obtener una solución que va a tener todavía restos de proteína inicial, la enzima que utilizamos, la proteasa que utilizamos para el corte, los aminoácidos que se generaron y obviamente mucha agua. Entonces es una solución acuosa bastante compleja que justamente hay que separar y ahí es donde viene el punto crítico de esta metodología de separación. Otra técnica, chicos, para obtener aminoácidos es la síntesis química. Cuando usamos la síntesis química vamos a obtener mezclas ópticamente inactivas que contienen las dos posibles formas de los aminoácidos, los L y los D. Recuerden, la que nos interesa producir y la que se va a utilizar y la que se va a comercializar es la forma L. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si nosotros obtenemos formas D de aminoácidos, pues tenemos que convertirlas a formas L. Se utilizan varias síntesis para obtener aquí los aminoácidos. Una, por ejemplo, es la síntesis de Gabriel. En esta síntesis lo que se hace es poner a reaccionar una sal de ftalimida con un éster malónico halogenado. Y entonces se va a hacer una alquilación, una hidrolización, una descarboxilación y finalmente obtenemos el aminoácido. Entonces los pasos que conlleva la síntesis de Gabriel es primero una desprotonación de la ftalimida, una sustitución nucleofílica, ahora una desprotonación del diéster, una alquilación, la hidrólisis de la imida y el diéster y finalmente la descarboxilación del 1,3-diácido. Y entonces, finalmente, después de todos estos pasos, obtenemos a nuestro aminoácido. Y aquí les puse una pequeña reacción de todos estos pasos. Esta es la ftalimida. Okay. Otra síntesis que se utiliza para obtener aminoácidos es la síntesis de Strecker. Esta me va a permitir obtener aminoácidos a partir de aldehídos o de cetonas. El aldehído va a reaccionar con el amoníaco en un medio ácido y se va a formar la imina. Sería como la imina que tenemos aquí. Se adiciona cianuro al proceso, lo cual pues obviamente va generando los primeros problemas de síntesis química. Se forma una alfa aminonitrilo y que anda por aquí, y este se hidroliza a ácido carboxílico en la última etapa. Sería este de aquí. Y entonces tenemos el 2, aquí tendríamos el 3, que es el ácido carboxílico, con su grupo amino también terminal, y de esta manera obtenemos nuestro aminoácido a partir de un aldehído.
Ok. Entonces, con estas dos síntesis, chicos, se produce D y L-metionina, ácido glutámico, lisina, triptofano, treonina, glicina y algunos otros aminoácidos. Se obtienen con un alto rendimiento y un alto grado de pureza química. Esta sería la ventaja de la síntesis química contra el otro método, que es la de hidrólisis de proteínas. Aquí tenemos una mezcla con la proteasa que usamos. En cambio, en la síntesis química, pues casi vamos a obtener únicamente al aminoácido que quisimos fabricar o que se quiso sintetizar. Entonces, pues esto me ahorra todos los costos de separación y purificación. Va a ser mucho más viable económicamente. Ahora, la desventaja es que una de las principales desventajas es que se van a formar racematos. ¿Qué son los racematos, chicos? Son mezclas equivalentes de formas L y D de aminoácidos. Y entonces, acuérdense, las formas D de aminoácidos no me interesan mucho o no son una buena idea. ¿Por qué? Porque las que se utilizan son las L. Entonces, ¿qué pasa con los aminoácidos D o los D aminoácidos? Tengo que bioconvertirlos a L y eso otra vez me trae como consecuencia un aumento en los costos. Tengo que hacer la bioconversión y a veces esta tiene muchos pasos y es muy cara y entonces ya no me redituó económicamente el proceso. Ahora, esta bioconversión, chicos, también puede traer como consecuencia que la producción masiva de aminoácidos se vea disminuida por el costo y la complejidad de la bioconversión. No de la obtención, sino de convertir aminoácidos D en L. Ahora, y aquí les puse algunos ejemplos. Para obtener la DL-metionina, se hace a partir de acroleína y bueno, este es un proceso muy complejo y tiene múltiples etapas. Y entonces, para obtener 1 tonelada de DL-metionina, se necesitan aproximadamente 0.6 toneladas de acroleína y la separación del racemato que no está considerada. ¿Sí? Acuérdense, el racemato es la mezcla de los dos, delta y el de aminoácidos. Entonces, pues bueno, a partir de acroleína. Otro ejemplo es la obtención del DL-triptofano, que se obtiene a partir del indol y del éster nitroacético. Y lo mismo, se obtiene un montón de racematos que hay que bioconvertir. Y en el caso del L-glutamato, se obtiene ya como sal, el glutamato de sodio, y su origen se fabrica, se obtiene a partir del acronitrilo. En este caso, chicos, el racemato que se forma es mucho más soluble que cada uno de los isómeros por separado. Y entonces, pues obviamente esto hace que sea, para este caso, el L-glutamato de sodio, pues un poquito más fácil su purificación y separación. Lo que vamos a obtener es una solución saturada y pues obviamente con muchos cristales de glutamato de sodio que hay que añadir al sistema. Ahora, la otra forma de obtener aminoácidos, chicos, es a través de la producción microbiológica, es decir, los microorganismos nos los van a producir directamente. Aquí vamos a utilizar procesos fermentativos o también podemos utilizar síntesis enzimáticas. Para elegir si lo hacemos por procesos fermentativos o síntesis enzimática, tenemos que tomar en cuenta varios factores. Uno, pues es el factor económico, que me sale más barato, comprar la enzima o adaptar el fermentador. Y dos, necesito
necesito tomar en cuenta el tamaño del mercado al que está destinado el aminoácido para ver si es económicamente redituable. Si no hay mucha demanda, pues no tiene caso hacer el proceso ni fermentativo ni enzimático. Otra cosa bien importante, chicos, es la disponibilidad del sustrato. Si vamos a hacer una fermentación o una síntesis enzimática, necesitamos el sustrato. Entonces, necesitamos que la materia prima esté disponible y sea barata. ¿Sí? Y bueno, otra cosa importante también son los aspectos medioambientales que controlan la fermentación. La temperatura, humedad y pH, etcétera, que tendría yo que controlar dentro de mi fermentador. Ahora, los L-aminoácidos se producen industrialmente mediante fermentación y se utilizan cepas como las que ya platicamos, Brevibacterium, Corynebacterium, Escherichia, sobre todo Escherichia coli, Methylophilus y Metylobacillus. Y, es muy feo. Después les paso este diagramita, chicos, porque aquí lo deformé bastante. Pero aquí viene justamente el proceso industrial de obtención, en este caso, del glutamato, del ácido glutámico. Y viene todo el proceso de obtención justamente por fermentación. Toda esta parte corresponde al proceso de fermentación. Ahora, si se fijan, después de la fermentación, también necesitamos otro montón de operaciones unitarias para separar a mi producto, que en este caso es el ácido glutámico, y poder después comercializarlo. Entonces, pues, tiene sus desventajas. Ahora, en este mismo proceso, chicos, también podemos obtener los glutamatos, glutamato y ácido glutámico. Son dos productos a base de aminoácidos. Entonces, primero tenemos la fermentación y después todo el proceso de separación y purificación. Entonces, como pueden ver, pues la obtención de aminoácidos es un proceso complejo. Y aquí les puse algunos ejemplos de aminoácidos que se obtienen por fermentación. La delta L-alanina, dijimos que se produce por Corynebacterium, la L-fenilalanina por fermentación, y aquí se utiliza un mutante ausótrofo de Escherichia coli. La metionina se obtiene utilizando un mutante de Candida utilis. Ojo, pero este proceso todavía no es económicamente viable. Es muy caro todo el proceso para obtener la metionina usando a este bichito. La L-isoleucina se obtiene a partir de alfa, cetobutirato, y utilizamos a Corynebacterium glutamicum. Este proceso está muy estudiado, se utiliza muchísimo y es bastante redituable económicamente. Para obtener, por ejemplo, aspartasa y ácido L-aspartico, utilizamos Escherichia coli ya adaptada para producirlo. O se utiliza. ¿Cuáles son las desventajas que presenta el proceso fermentativo para obtener aminoácidos? Uno, pues obviamente necesitamos una periodicidad del proceso. Este periodo está en función de la capacidad productiva del microorganismo que elegimos. Tiene bajos rendimientos del producto terminado. Se necesita un largo tiempo para que se lleve a cabo el cultivo de la biomasa y después el proceso de acumulación de aminoácidos. Entonces es muy largo. Necesitamos al final del proceso y durante el proceso mantener las condiciones de esterilidad, es decir, no quiero que se vaya a contaminar bajo ninguna circunstancia mi cultivo. Y
por último, o una de las también principales desventajas es el empleo de materiales caros, por ejemplo, pues para la preparación de los medios y pues tiene que ser muy cuidadoso para evitar la posible contaminación del producto terminado, sobre todo con metabolitos celulares. Acuérdense que muchos microorganismos, como lo vimos en algunas de las unidades anteriores, tiene su metabolito primario y tiene el metabolito secundario. Entonces, en muchos casos, pues se obtienen muchos productos, no solamente el aminoácido. Y pues estos metabolitos hay que separarlos. Y ahí es donde se complica el asunto, porque pues, tengo que separar el que me interesa y lo demás, pues desecharlo. O reutilizarlo, pero en procesos diferentes. Okay. Después, chicos, tenemos la síntesis enzimática, que es otra metodología para obtener... Ups, ya no alcanzamos a verlo. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? No, todo bien. Ok. Si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí terminamos porque ahorita tengo clases a las 10 y tengo examen, entonces pues ya es hora. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, continuamos el lunes con para terminar este tema. Y si alcanzamos, comenzamos con el siguiente subtema igual de la unidad número 4. Entonces, pasen buen fin de semana, chicos. Los veo el lunes. Gracias, maestra.